Hola, hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad, un nuevo empezar. ¿Has sido solidario? ¿Has creado en tu corazón una conciencia de solidaridad? Pues aquí queremos que aprendas con nosotros, a través de Salesianos Portadores de la Solidaridad. En nuestra operación marketing queremos que tú y tu familia posicionen su marca, su negocio, su empresa. Queremos que los ingresos de todos crezcan un poco más en este tiempo donde tanto lo necesitamos. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente hazlo saber, pasa la voz con tus familiares y que nos envíen al correo de comunicaciones una foto de 1080 por 1080 explicándonos brevemente en qué consiste el negocio. ¿Quieres más de 10,000 vistas a través de nuestras plataformas virtuales? Pues hazlo, envíanos ese material y con mucho gusto nosotros lo compartiremos para que el negocio de tu familia crezca. Envíalo a comunicaciones@salesianosjb.edu.co. Aquí se publicará y toda la gente sabrá qué es lo que hace tu familia. Esperamos contar contigo. Eso es ser solidario. Nuestra operación marketing será un éxito. Buen día para todos. Mari, ¿qué hiciste el fin de semana? No, amiga, nada. ¿Y tú? Nada, Mari, salí a este examen. ¿Examen de qué? Examen de álgebra a la primera hora. No. Sí, estudiamos, yo no vine. Mari. Ay, amiga, ahorita. Mari, suelte voy, eso. todavía hay tiempo. Mari, estudiemos. Amiga, ahorita. Ay, no. Mari, Hola. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Mari, hiciste la cartelera de inglés, ¿sí la trajiste? Ahorita te la paso. Acuérdate que ahorita tenemos exposición. Sí, dale. ¿O me la pasas? Sí, yo te la paso. Open. Ay, dejé la cartelera. ¿Para qué voy a hacer yo? Eso que acabas de ver es procrastinar. Es el hábito de atrasar las cosas o actividades importantes. Muchas veces por estar en el internet dejamos de atender actividades o personas importantes. Procrastinar es simplemente dejar para más adelante lo que se debe de hacer en este momento. Y normalmente dejamos de hacer nuestras actividades principales es por estar desconcentrados en lo que no tenemos que hacer. Nuestros abuelos nos lo enseñaron, nos dijeron, no dejes para mañana lo que tengas que hacer hoy. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este espacio de Escuela de Padres, de Escuela de Familia, donde una vez más nos encontraremos como comunidad educativo-pastoral para hablar, para conversar sobre aquellos temas que nos atañen, todo aquello que nos parece pertinente para seguir haciendo nuestra acción educativo-pastoral desde cada uno de los espacios donde tenemos encuentro con nuestros hijos, con nuestros estudiantes. De manera especial, en el día de hoy hablaremos sobre el acompañamiento efectivo en el hogar. Todas aquellas intervenciones y tips que nos ayudan a que nuestros jóvenes puedan rendir al máximo, pero sobre todo puedan seguirse formando como buenos cristianos y honestos ciudadanos. En la noche de hoy tenemos como invitado especial a Alexander Cardona Arias, padre de familia de nuestra institución, formado en Derecho e en Psicología, conferencista con más de 25 años de experiencia en temas de capacitación desde los diferentes ámbitos de la vida humana, desde las relaciones, desde la gestión empresarial, desde el acompañamiento a las personas, a los estudiantes, para empresas, para establecimientos educativos. En fin, es una persona muy versada en este tema y que de manera muy cordial, con mucho cariño por nuestra institución, pero sobre todo con muchas ganas de compartir sus reflexiones y su experiencia.
ha querido unirse a esta causa tan maravillosa de seguir acompañándonos en medio de la distancia, en medio de la virtualidad. Y hoy hablaremos de manera especial en este camino de acompañamiento en casa sobre un tema que nos atañe muchísimo, que es el tema de la procrastinación. El hecho de dejar todas las cuestiones para el final, el hecho de postergar y al final vernos embebidos en una cantidad de actividades y trabajos con los que tal vez no somos capaces de responder porque precisamente el tiempo no lo supimos aprovechar. Entonces, Alexander Cardona, de verdad, nos sentimos muy agradecidos con tu presencia entre nosotros y bueno, sé que esta noche tendremos este conversatorio en el cual muchísimas personas podrán beneficiarse de tus reflexiones. Bienvenido, Alexander. Padre Gustavo, muy buenas noches a todos los que nos están acompañando en este momento. Muy buenas noches, bendecidas noches. Pues sí, Padre, en este momento uno de los problemas que tenemos los seres humanos es estar desplazando lo importante y dejarle a la mente una partecita que es muy placentera para la mente y es todo lo que genera placer. O sea que la mente se dedica es al placer y es una lucha entre el deber y lo placentero. O sea que nosotros nos dejamos llevar por nuestros impulsos, nuestras emociones. Entonces, si hoy requerimos que leer un artículo, pero la serie de Netflix está muy buena, pues entonces solemos irnos para Netflix. Si definitivamente tenemos que levantarnos a los muy buenos días a las 7:30, o sea que tenemos que estar listos ya fuera de cama, tipo 6:30 de la mañana, pues está más placentera la cama que realmente levantarnos. Entonces, nosotros los seres humanos nos conducimos es hacia el placer, nos conducimos es a buscar los niveles de satisfacción y no los deberes que realmente nos conducen a generar unos buenos hábitos. Por eso entonces es la primera condición que nosotros dejamos para última hora porque estamos llevándonos por el placer. Muy bien, Alexander. Siendo así las cosas, yo quisiera hacerte una primera pregunta que bueno, me pasa a mí, le puede pasar a un estudiante, le puede pasar a cualquier persona y es, ¿por qué los humanos tendemos a dejar todo para el final? Porque a veces nosotros decimos como buen colombiano, pero sabemos que es una cuestión que le ocurre a gran parte de la humanidad. Bueno, sí, obviamente el factor cultural incide muchísimo, pero sabemos que es algo que sucede. ¿Por qué crees tú que tendemos a dejar todo para después? Padre, es un tema de hábitos. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que acabas de decir, yo que viajo por todo el país dictando conferencias en las diferentes empresas, los diferentes colegios y todo, cuando lo podíamos hacer de forma presencial, normalmente en algunas partes la hora de inicio es a las 7 de la noche y la gente llega a las 7:15. Y entonces dicen, no, es que es hora colombiana. No, es hora de acá, de esta empresa o es la hora de este municipio. Porque en el Salesiano se empieza a las 7 en punto. Porque es un hábito entre nosotros ser muy puntuales. O sea que todo tiene que ver con la disciplina y el hábito. Yo siempre he tenido en cuenta, para poder entender bien las cosas, hay que ir a buscarlo desde el origen. ¿Qué es las cosas? ¿Por qué se maneja eso? ¿Qué es realmente la disciplina? ¿Qué es realmente el hábito? O sea, vamos a buscarlo desde el concepto de la epistemología. Disciplina viene de la palabra en el latín que significa discípulo, o sea que es aprendizaje. Y la disciplina, ¿qué es? Es establecer un orden mínimo necesario para para ejecutar de manera eficaz una actividad. Es los mínimos que debemos de tener para obtener un resultado. Sin disciplina no se llega al éxito. No conozco a nadie que haya alcanzado sus logros sin tener esta característica, la disciplina. Y uno de los padres de la filosofía, que es Aristóteles, establecía que el hábito
es el que me conduce a la felicidad, porque él inclusive en el libro Ética Nicomaquea decía que la felicidad está en medio de las virtudes, y una de las virtudes pues es la disciplina. Entonces, cuando tú conduces, cuando las personas se van conduciendo hacia los hábitos, el hábito es la repetición consecutiva de una acción que conduce, ya sea o al bien o al mal. Cuando la repetición está conduciendo al bien, eso se llama virtud. Pero cuando la acción se repite y conduce al mal, Aristóteles decía, no le coloquen nombre, espérese que la vida se la cobra. Y hoy, 2400 años después de que existió Aristóteles, esto está más vigente que nunca. Yo soy los hábitos que tengo. Yo soy las repeticiones de las acciones que tengo. El 40% de mis acciones diarias las hago sin pensar. Son ocasionadas por los hábitos que ya he constituido. Sí, Alexander, es como ese adagio que dice que triunfa más el disciplinado que el inteligente, porque el inteligente sabe, pero deja todo para el final en muchas ocasiones. Es correcto, es correcto. Los campeones no hacen cosas extraordinarias. Los campeones hacen cosas ordinarias con disciplina. O sea que repiten y repiten y repiten la acción, que para ellos lo normal es hacer la acción que para nosotros, los que no hemos tenido una disciplina de éxito, por ejemplo, a nivel deportivo, es algo extraordinario. Por ejemplo, para ganar el Tour de Francia, mínimo, ese ciclista tuvo que haber hecho por lo menos en un entrenamiento 7, 8 veces cada una de las etapas. Él ya se sabe dónde hay que bajar, cuál es la curva peligrosa, dónde está el huequito. O sea, la repetición de la acción conduce a la maestría. Entonces nosotros tenemos que poner mucho cuidado con los hábitos aprendidos, porque es que, ¿qué quiere decir esto? Mire, padre, a nivel mundial se califica la riqueza y la pobreza no con los ingresos que se tengan las personas, sino con el nivel de bienestar que se tenga. O sea, los países ricos no son los que más recursos tienen, sino los que mejor viven. Y la capacidad de vivir mejor depende de los hábitos de cada de los habitantes. Entonces, por ejemplo, yo coloco siempre en mis charlas este ejemplo, y es que cuando un japonés, ¿cuál es la diferencia entre un japonés y un colombiano? Pues su disciplina, o sea, las cosas aprendidas. Cuando el semáforo está en rojo, el japonés para. Cuando el colombiano está el semáforo en rojo, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Así venga carro. O sea que definitivamente la disciplina se aprende y la indisciplina también se aprende. Sí. O sea que yo soy el resultado de las cosas aprendidas y de los hábitos que me enseñan, tanto en mi casa como en el colegio, como en la sociedad. Muy bien, en principio, Immanuel Kant siempre nos decía que, bueno, siempre no, pues en sus reflexiones, decía que los humanos tenemos que pasar por unas transiciones. Sí. Y una de las más importantes es pasar de la heteronomía a la autonomía, es decir, la disciplina que me imponen a la disciplina que me autoimpongo. De igual manera, podemos decir que la indisciplina podría ser de la misma manera. Puedo aprenderla por el entorno en el que estoy, pero después me habitúo a seguirla viviendo y me la autoimpongo. Mira que lo comento de esta manera es porque, bueno, escuchamos muchas quejas en algunas ocasiones, no solo de nuestros docentes y de algunos padres de familia nuestros, sino de personas que yo escucho en el ámbito educativo de los diferentes lugares del país, con personas con quienes tengo contacto, y es que los muchachos hoy están habituados a otro tipo de cosas que los dispersan. Por ejemplo, le prestan más atención a los chats, le prestan más atención a aquellas cosas que le generan cierto grado de placer, le prestan más atención a tal vez molestar al compañero que está prestando la atención a lo importante. O sea, ¿cómo deshabituarnos a esos hábitos o malos hábitos de indisciplina
para poder establecer nuevos hábitos disciplinados. Aquí hay que tener claro una cosa, padre, y es, ¿cuál es el concepto por el cual yo llego a hacer un acto? Y es la sensación de placer. O sea que el ser humano se lleva por el placer. Entonces, ¿a quién le va bien en la vida? Cuando realiza la acción placentera que conduce al bien. O sea, cuando una persona le saca el gusto a la lectura, pues va a ser un intelectual de miedo. Cuando una persona le saca gusto al deporte, pues va a ser un gran deportista. El problema es en el porqué de realizar las cosas. Entonces, queridos papás, ¿cuál es nuestro gran reto? Motivar de forma positiva a nuestros hijos para la realización del acto. Que le produzca placer estar en la clase, que le produzca placer el conocimiento, que le produzca placer tener orden, porque de lo contrario, pues no hay nada más sabroso que sabotear al compañero. Es que eso es exótico, eso genera mucho nivel de satisfacción. Y ellos no tienen el nivel de conciencia que de pronto el estar insultándolo por una red social o el estar insultándolo por el chat pueda generar una consecuencia, ¿no? Ellos lo hacen, eso no pasa nada, eso definitivamente, eso se repondrá, y resulta que no, muchos de ellos se afectan y ya conocemos cuáles son los problemas del bullying y entonces el niño no tenía la intención de hacer daño, pero lo hizo. Por eso es que hay que rezar muy bien, hay que hacer el bien bien hecho. Hay que hacer el bien bien hecho. Entonces, lo primero es, ¿qué me genera placer? Entonces, el hábito es la repetición de la acción. Entonces, aquí hay que tener una condición muy sencilla. Por ejemplo, como el cerebro produce placer en la acción y posteriormente lo aprende, entonces ya después de aprendido, la acción se hace de forma repetida sin tener que pensarlo. Y el 40% de mis acciones las hice sin pensarlo. Por ejemplo, ¿qué tal que todos los días nosotros estemos haciendo ejercicios mentales de cómo amarrarnos los zapatos? No, eso ya lo damos por hecho, eso ya está hecho y nosotros ya lo aprendimos. Y entonces usted se amarra los zapatos de forma rápida y en eso, porque es que el cuerpo tiene que ahorrar energía y el cerebro está habituado es para ahorrar la máxima energía que pueda. Anthony Hopkins, no, ayúdeme padre, Hopkins, el científico, el que murió, Stephen Hopkins, tenía una enfermedad terrible, el ELA, donde él no podía mover parte de su cuerpo y resulta que nosotros en las actividades fisiológicas, en las actividades cotidianas, estábamos quemando el 30% de nuestra energía. Como él no tenía que quemar esa energía, pues toda la energía la consumía en desarrollo del pensamiento, porque los ejercicios mentales queman el 70% de la energía del ser humano. O sea que si nosotros quisiéramos ser científicos, si quisiéramos ser brillantes, era simplemente canalizar las energías hacia una actividad. O sea que definitivamente es la concentración la que hace a la maestría. Es estar enfocados, es estar repitiendo una acción que conduzca al bien. Por ejemplo, esto tiene 3 pasos. Los hábitos tienen 3 pasos. El primero de los pasos es mirar la señal que me produce, después la rutina y luego la recompensa. Ejemplo, las personas que fuman, ellos sienten las ganas de fumar, esa es la señal. Entonces, ¿cuál es la rutina? Pues salir a fumarse el cigarrillo. Y después de fumarse el cigarrillo, ¿qué pasó? Pues tienen un nivel de satisfacción. Entonces, cuando nosotros tenemos unos hábitos positivos o unos hábitos negativos, dependiendo de las señales, dependiendo del sistema de recompensas y qué hacemos para conseguir esa recompensa. Entonces, por eso es que es muy importante el por qué hacemos las cosas. Los padres, nosotros como padres tenemos que motivar positivamente a nuestros hijos para que lo que estén haciendo no sea detrás de una nota o detrás de una recompensa de simplemente
pasar pasar el 3 un poquitico más arriba, no, ganar el año, no. Tenemos que motivarlos es hacia el autorreconocimiento y las ganas de hacerlas por sí solos. Entonces, la señal, por ejemplo, cuando tú tienes hambre, esa es una señal. ¿Qué haces? Comer. ¿Y después qué pasa? La sensación de bienestar. Entonces, si nosotros tenemos establecido qué es lo que quiere el estudiante, qué es lo que quieren nuestros hijos, cuál es su proyecto de vida, esa es la señal. Entonces, si el personaje, nuestro hijo, quiere ser médico, entonces la señal es recordarle a toda hora que va a ser médico. Bueno, pilas, pues, hermano, con su proyecto de vida. Bueno, hermano, bueno. Entonces, los médicos, ¿cómo se comportan? Bueno, los médicos tienen que leer. Bueno, hermano, los médicos se tienen que cuidar físicamente. Bueno, hermano, los médicos tienen que cuidar sus ojos. Entonces, mucho cuidado con estar muy pegado todos los días a ese internet, muy pegado a esa tableta. Entonces, cuando usted ya tiene ¿cuál es la señal que le da el bienestar? Entonces un médico tiene que leer. Entonces, cada que él lee, esa persona va a conseguir una recompensa. Y esa recompensa es la que me va llevando a mí al hábito. El hábito, la repetición de las recompensas. ¿Me hice entender, padre? Sí, claro que sí. Alexander, entonces en ese orden de ideas, yo sé que muchas personas están, bueno, pero entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograr tener unos buenos hábitos? ¿Cómo cambiar los malos hábitos que se están presentando en las personas, sobre todo ahorita en nuestros muchachos? Porque bueno, el solo hecho de estar en la casa los está limitando en su actividad, ¿cierto? Locomotriz e incluso psicomotriz, porque hay unos que incluso se centran solo en lo más mínimo y no están desarrollando toda su emocionalidad tampoco. Pero bueno, ¿qué recomendaciones encontramos desde la psicología o incluso pues, desde la misma universidad de la vida para disponernos a desarrollar esas actividades cotidianas con buenos hábitos? Mira, padre, esto no es solamente es para nuestros estudiantes del Colegio Salesiano. Esto es una pregunta que a mí me han hecho muchos directores comerciales y muchos gerentes de empresas, porque pues yo en este momento estoy también capacitando a algunas empresas de forma virtual. Inclusive hace poco hablaba yo con un gerente de una empresa muy importante en Boyacá, donde él me decía, mira, mis vendedores no los dejan entrar a los pueblos porque está prohibido entrar a los pueblos, entonces tienen que hacer llamadas y tienen que, lo que se hace el telemercadeo y bueno, en fin, el trabajo en casa, pero ellos eran de campo, o sea que ellos de un momento a otro se quedaron en la casa con unos hábitos nuevos, porque ellos eran vendedores de calle, eran vendedores TAT, tienda a tienda, y entonces ellos no saben tener hábitos saludables dentro de la casa. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de la casa, entonces la señora tenía que levantarse a las 7 de la mañana, coger su moto, irse para el barrio, recorrer cada una de las tiendas, y esos son los hábitos para poder conseguir una recompensa que son las ventas. Pero cuando está en la casa, entonces, ¿qué pasa? Que esa señora también es mamá, que esa señora también tiene que preparar el almuerzo, tiene que preparar la comida y tiene que hacer las actividades de la casa, pero también tiene que atender al esposo, pero también tiene que estar pendiente de las tareas del hijo, pero también, entonces se llena de actividades que no era su hábito y cuando menos pensó son las 3 de la tarde y no llamó ningún cliente. Entonces, ¿qué pasó? Que las disciplinas cambiaron. Entonces, nuestros estudiantes están perdidos es porque ellos tenían unos hábitos y ellos ya tenían unas condiciones establecidas. Levantarse a las 5 de la mañana, don Luis llega con la ruta a tal hora y entonces llegan al colegio, hacen el buenos días, ahí se saludan con todos los compañeros, es un momento de felicidad espiritual muy grande. Se los digo, mis queridos papás, es uno de los momentos más lindos que yo he visto en el ser humano, los buenos días del salesiano. No se imaginan el impacto que van a tener en sus vidas, por eso es que van a ser amigos para toda la vida, porque ese hábito de todas las mañanas, lo primero que hacer es saludar a mi gente, abrazarlos, besarlos, decirle que hermano, ¿cómo pasaste la noche? Tal. Eso es importantísimo para crear un buen hábito, un hábito social. Pero después José Luis llega allá y habla 5 minutos, 10 minutos, bueno, para clase, y entonces el solo hecho de sonar la campana, ya eso me dispone a que vamos a empezar la clase y todos en silencio.
Y cuando vuelve a sonar la campana, entonces vamos para la otra clase de sociales y entonces este es descanso. Y esos hábitos se interrumpen de un momento a otro. Entonces ahí es donde tenemos el problema. Porque la gente se levanta entonces a las 6:30 de la mañana o inclusive faltan a las 7:15, se conectan a los buenos días sin bañarse, sin cepillarse, sin desayunar, sin estar dispuestos en el cerebro para ir a recibir una clase. Ellos están en modo domingo, porque se sientan en pijama y se sientan en chanclas y se sientan en pantaloneta. Y entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿cuándo está uno en chanclas y en pantaloneta? El domingo. Y el domingo uno le hace una siesta, un tinto. Entonces, ¿qué pasa? Que usted, como está en modo domingo, usted se distrae con una facilidad y tiene ganas de ir a ver Netflix. Y tiene ganas de la pizza, porque el domingo salíamos a comer pizza. Y todo está absolutamente disperso porque su cerebro no está en el hábito cotidiano. Entonces, ¿qué tenemos que volver a replantear, padre? Volver a crear hábitos. Volver a empezar. En esta misma línea, Alexander, entonces, o sea, ¿cómo hacer también dentro del hogar para no justificar, en cierto modo, el mal hábito que pueda tener a veces el estudiante, porque a veces eso nos puede pasar? Y también, por otro lado, ¿cómo hacer para que el mismo docente dentro de su área empiece a motivar al muchacho para que empiece a tenerle también gusto a esa materia, a ese estudio, a ese acto, pues, de aprendizaje? Porque también sabemos que es un ejercicio de ida y vuelta, ¿cierto? Pero entonces, claro, el muchacho está en este momento cuando empieza a absorber, pero entonces, claro, ¿cómo en ese caso la familia tiene que ayudarle a no justificar y cómo el docente tiene que ayudar también a motivar? Es que esto es un aprendizaje colectivo. Ninguno estábamos preparados para este tema. Y de un momento a otro, lo hablábamos anteriormente con el tema de las crisis. En uno de los grados séptimos yo dicté una conferencia sobre el tema de las crisis y yo les decía que crisis es pasar de un lado a otro. O sea que nos pasamos de tener unos hábitos desde hace 30 años, 40 años y los chicos desde hace 10 años o 15 años a unos nuevos. Entonces, ¿qué pasa? Que esos aprendizajes usted los tuvo que hacer paulatinamente, poco a poco y con el acompañamiento del padre, de la madre. Mire, un cambio fundamental, y lo hablábamos con el padre Juan Diego, es, por ejemplo, el entrar al preescolar. Eso fue terrible para muchas personas. Inclusive este año tuvimos un estudiante allí en plataforma que un mes lloraba, un niño de preescolar lloraba todos los días hasta que se habituó, hasta que cambió su rutina y se habituó al colegio, y ahorita ya es un problema de sacarlo del colegio. Entonces, ese acompañamiento del padre es con los reforzamientos sobre la recompensa que se debe tener. O sea, decirle todos los días el por qué debe de hacerlo. Pero ¿cómo se consigue eso? Con el ejemplo. O sea, de nada me sirve que el chico, que mi hijo se levante a las 6:30 a bañarse, a prepararse, si yo no estoy bañado y no estoy preparado. Sí, de nada me sirve que yo le exija a mi hijo que tenga un buen comportamiento dentro del área social, o sea, cuando estamos en clase. Yo le decía a mi hijo, cada que usted intervenga en el chat de la clase, haga de cuenta como si usted se paró en clase e interrumpió la clase. Entonces me da el favor y me deja eso quieto, porque eso solamente es para hacer preguntas al profesor, no es para citarse con los compañeros, no es para que nos encontremos. Y uno ve unos niños que definitivamente están perdidos en el mundo, y entonces ahí es donde uno pregunta, papá, mamá, ¿dónde estás? Porque es que la empresa más grande que tienen nuestros hijos es conseguir el éxito de forma independiente. Entonces, le hago una pregunta sencilla. Si tú tienes una empresa, ¿tú le dejarías la gerencia de esa empresa a una persona que no tiene experiencia? Entonces, ¿cómo lo estás dejando solo en este momento si él tiene que volver a reaprender? Él tiene que volver a tener unos nuevos hábitos.
O sea, necesita un esfuerzo muy grande de nosotros los adultos para que vuelvan a constituir unos hábitos saludables. Por eso los profesores insistían mucho en hacer la programación de actividades, para que ellos visualmente sepan para dónde van, qué es lo que tienen pendiente. Eso es crear hábitos, porque de lo contrario, entonces yo hablaba con algunos estudiantes y ellos me decían, no, es que en el grupo tenemos, en el chat, entonces hay uno que está pendiente de los trabajos y nos avisan, pero ¿cuándo le avisan? Un día antes, o inclusive el mismo día. Entonces por eso la primera pregunta es muy válida. Siempre dejamos todo para última hora, ¿pero por qué? Porque estamos justificando nuestros errores esperando que el otro haga lo que nosotros tenemos que hacer. O sea que no tenemos el motivo para la acción, o sea, no tenemos motivación. Sí. Alexander, en este orden de ideas, mira, se nos ha pedido mucho flexibilizar, ¿cierto? Pero flexibilizar, yo también siempre he entendido, flexibilizar no significa no exigir, ¿cierto? Porque estamos en este camino también de la exigencia y del mantenernos, pues obviamente, activos, ¿cierto? En el crecimiento y en la maduración de nuestros estudiantes e incluso el personal. Pero esta flexibilidad, siento, no sé si me equivoque, está produciendo una mala comprensión en algunos estamentos, no estoy hablando solo de estudiantes, sino bueno, en diferentes estamentos de las instituciones, en la cual flexibilidad significa bajar la guardia. Entonces, al bajar la guardia tendemos a procrastinar. Entonces, ahí la cuestión es, bueno, ¿cómo esto se está evidenciando? ¿Cómo esta procrastinación se está evidenciando en nuestra familia, en nuestras familias, y cómo combatirla dentro del mismo núcleo familiar? Bueno, la flexibilización es simplemente dejar un espacio para el aprendizaje. Porque como tenemos que cambiar de hábitos, pues entonces mientras nos acomodamos, porque si lo hacemos muy fuerte, posiblemente existan rupturas. O sea, ya nos vamos a temas psicopatológicos como el estrés, como la ansiedad, como, bueno, otros temas que no es chévere hablar de esos temas cuando existen cambios tan bruscos. Pero el ser humano es el resultado de sus exigencias. Si yo logro que mi hábito, que mi repetición de acción se convierta en mi hábito, el cerebro ya lo convierte en una actividad normal como amarrarse los zapatos. Entonces tenemos que volver a eso. Que todos mis actos se conviertan en los hábitos saludables para que el cerebro ahorre la energía para pensar en otras cosas mucho más diversas como la cotidianidad. O sea, yo veo, por ejemplo, estudiantes que les fascinan las matemáticas. Termina la clase de matemáticas y el profesor deja una tarea, inmediatamente la hacen. ¿Pero por qué? Porque le está produciendo satisfacción, porque eso es lo que le gusta. Pero a él no le gusta la música. Y entonces el profesor le dejó en flauta, yo no sé qué cosas, y entonces en la última hora está practicando y queriendo esperar que el éxito le llegue es porque él se lo merece. Y el éxito no es merecido, el éxito es trabajado. El éxito no es merecido. Padre, yo le decía ahorita en la presentación, tú lo decías de forma muy, muy amable que pues mi formación es en temas de derecho y en temas de psicología. Y una vez me llegó un chico como de 16 años y me decía, ay, ¿yo qué hago? Que es que mi papá se está gastando mi herencia. ¿Qué tal? Ya se lo merece, pues, se merece la plata del ahorro de sus papás, el esfuerzo de toda la vida, ya él no tiene que hacer absolutamente nada en la vida porque ya tienen resuelto el problema. Entonces, papás, mamás, tenemos una dificultad y es esa. Y es que nosotros le estamos dejando a ellos todo en bandeja de plata. Le estamos dejando que ellos simplemente vayan pasando y eso después lo arreglamos y resulta que entonces no van teniendo los hábitos saludables para resolver sus propios problemas. Y cuando tú faltes, ahí es donde está la dificultad. Porque, ¿cuál es el problema hoy en día? Miren, nosotros vamos arreglando los problemas y vamos resolviendo, es de acuerdo a la experiencia que vamos teniendo en la vida. Entonces usted resuelve con su inteligencia los problemas y usted va creciendo poco a poco. Y a medida que va creciendo, pues se van creciendo los problemas. O sea, si tú tienes problemas, tienes pesitos, tienes problemas de centavos. Si tú tienes millones, tienes problemas de millones.
A medida que va creciendo el hijo, pues van creciendo los problemas. Si tienes un hijo pequeño, tienes problemas pequeños. Si tienes un hijo grande, tienes problemas grandes. Pero cuando, como muchos de nosotros empezamos de una extracción muy humilde, y entonces supongamos que sea una carrera hacia el 7, nosotros queremos vivir en el 7, y entonces empezamos en 0 y la lógica me dice que tengo que ir al 1 y después al 2 y después al 3, y en el 3 tomé una mala decisión y la vida me devolvió al 2 o al 1, pero como yo ya he pasado por ahí, entonces vuelvo a arrancar y vuelvo a empezar y vuelvo a resolver los problemas y vuelvo a llegar al 3 y vuelvo a llegar al 4, y cuando estoy en el 4, ¿quién está conmigo en el 4? Mis hijos, porque yo los tengo en el 4, pero cuando yo falto, si yo me voy de este mundo, si Diosito me manda a relación, a pasar con él, entonces, ¿dónde quedó mi hijo? En el 4, pero ¿con qué experiencia? ¿Con qué hábitos? ¿Cómo va a resolver los problemas del 4 si yo nunca le enseñé? Por eso es que ahí es donde la abuelita decía, padres trabajadores, hijos gastadores, nietos pobres. O sea que si nosotros no nos ponemos pilas a enseñarle a nuestros hijos a tener buenos hábitos desde la casa, tenga la plena seguridad que ellos van a fracasar en la vida. Pero padre, tú lo decías ahora, hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Entonces para ellos lo normal es insultarse. Eso es lo normal. Y dentro de los chats privados, ay Dios mío bendito, uno no quisiera leer los WhatsApp de estos muchachos cuando de forma privada se tratan entre ellos mismos. Entonces que para ellos lo normal es insultar al otro, entonces van a salir a la sociedad a insultar porque para ellos eso lo aprendido y eso es lo que sale del alma. Y ya lo vemos entonces cómo maltratan en ocasiones al profesor, cómo maltratan a la mamá, cómo maltratan al tío, y entonces usted dice, pero ¿quién le enseñó esto? Y resulta que es que nosotros los padres no estuvimos pendientes de cuáles son las repeticiones desde el principio. Entonces, si queremos cambiar las cosas desde la casa, tenemos que empezar con pequeñas cositas, pero que se vayan convirtiendo en un hábito positivo. Por ejemplo, Entonces, vamos a empezar. Entonces, tú recomiendas, por ejemplo, la familia empezarse a poner metas, objetivos, crear un horario familiar, resolver las cosas primero al interno antes de ir a buscar, pues sí, una ayuda externa o, bueno, o revisar si primero el problema viene de nosotros antes de buscar si de pronto es por fuera, bueno, no sé. Claro, es ahí, en esas pequeñas, pero tener en cuenta el por qué vamos a hacer las cosas. O sea, si tenemos ya el proyecto de vida establecido, qué es lo que queremos en la vida, entonces ya empezamos a colocar los objetivos más pequeñitos. Entonces, por ejemplo, hacemos de cuenta que todos estamos trabajando en casa y tenemos que irnos a estudiar y tenemos que irnos a trabajar. Entonces, todo el mundo salió a las 7 de la mañana a trabajar. ¿Cómo quedó la casa? Patas arriba. Cuando regresamos de la casa a la casa, arreglamos la casa. ¿Pero qué es lo que está pasando hoy? No, la gente se pone a arreglar casa en la actividad que tenía que hacer en el trabajo. O sea, el horario del trabajo es el horario del trabajo. El horario de salir a comer era el horario de salir a comer. El horario de Netflix es el horario de Netflix. Entonces no podemos estar mezclando todo. Y entonces como nos cogió este cuento, como nos cogió la pandemia, como nos cogió el confinamiento, no teníamos hábitos saludables. Mire, esto es una gran ironía. Todos nosotros los colombianos queríamos ganarnos el baloto para tener plata, para tener más tiempo, para tener con los hijos y la familia. Hoy en día, pues queremos ganarnos el baloto, ¿cierto? Pero para salir a trabajar porque ya no nos aguantamos en la casa. O sea que queríamos estar en la casa y cuando la vida, Diosito, nos mandó para la casa, ya no sabemos qué hacer en la casa. O sea que ahí es donde empiezan los hábitos y la disciplina. Volver a recomponer, volver a establecer horarios, volver a establecer situaciones. Bueno, tú te encargas de los baños, tú te encargas del patio, tú te encargas de tal. ¿Pero cuándo? Después de la jornada. Por ahora vamos a hacer nuestras jornadas, vamos a hacer nuestras actividades y poco a poco vamos arreglando lo del tema de la casa. No empezar a mezclar, porque bien, lo dicen los campesinos, cuando usted mezcla papas, yucas,
y plátanos, tarde o temprano vas a obtener un sancocho. Muy bien. En esta misma línea, Alexander, pues bueno, para poder formar la autonomía, entonces tenemos que implantar bien la heteronomía, es decir, las normas que vengan desde el exterior. En este caso, del exterior de la persona es el hogar, es la escuela, obviamente la sociedad. Entonces, ¿cómo empezar a generar ese trabajo colaborativo entre la escuela, los docentes y la familia? Para que precisamente esa interiorización de la heteronomía, de la norma que me viene de afuera, empiece a generarme también la disciplina personal que me lleve a imponerme mis propias reglas, mis propias normas, mi propia disciplina para crecer y madurar. Para eso necesitamos un alto grado de conciencia. Y la conciencia es tener con la ciencia, con el pensamiento. O sea que inicialmente tenemos que pensar en por qué tengo que hacerlo. El por qué es fundamental. Siempre preguntes en el por qué, porque el por qué te va a llevar a la motivación. Entonces, el por qué debo de hacerlo. Cuando yo ya tengo resuelto el por qué, entonces empiezo a hacer actuaciones. No esperen pues el gran resultado de una, no, tranquilos, paciencia. Por eso el éxito está escrito con una palabra fundamental en letras doradas que se llama perseverancia, la perseverancia, perseverar. Esa palabra a mí me encanta, padre, porque perseverar significa por Cerbero. O sea, ir a acabar con Cerbero para entrar al mundo de Hades y bueno, en fin. Pero eso es un cuento muy bonito, un cuento muy chévere, porque el que va a matar al Cerbero adelanta 3 pasos y se devuelve 2. Adelanta 3 pasos y se devuelve 2. Pero el ser humano se queda con los 2 pasos que se devuelve y no con el 1 que avanza. O sea que nosotros estamos más preparados para estar pendientes de lo que nos falta que realmente estar disfrutando de lo que ya tenemos o lo que ya conseguimos. Entonces, nosotros, de una forma muy sencilla, vamos a empezar a hacer la fiesta por cada logrito que vamos adquiriendo. Porque eso es lo que le genera la satisfacción al estudiante. Entonces, si él se levantó temprano, eso no es normal. Lo normal es que se levante tarde, porque es más satisfactoria la cama que la levantada. Entonces, si él se levanta, ¿qué hay que hacer? Pues, celebrarlo. Darle el nivel de satisfacción que él se merece. Es como la tendencia hoy en día en el marketing y también pues en ciertos tipos de educación que llamamos la gamificación, la gamification, que es precisamente ir eso, recompensando, premiando, efectivamente. Alexander, ya varias familias van haciendo algunas preguntas que nos ayudan a ir profundizando en este conversatorio. También, bueno, los motivo a que sigan colocando preguntas en el chat. Y Diana Marcela Díaz Peña nos dice, es importante hacer rutinas familiares impresas y ponerlas en lugares visibles como listas de chequeo mientras instauramos los nuevos hábitos. Sí, eso es lo que llaman los psicólogos el tema de los condicionamientos. Los condicionamientos, cualquier acción que usted haga es muy importante. Es muy importante porque usted le está dando una información al cerebro y el cerebro no tiene sentido del humor. El cerebro se la cree. Pero lo más importante no solamente es colocar el letrerito, es repetir la acción, repetir la acción. Por ahí dicen de forma callejera que 7 veces hecha una acción se convierte en un hábito. Yo no sé si 7 o 9 o 10. Eso no está científicamente demostrado. Pero lo que sí es cierto es que con la repetición se hace la maestría. Miren, los campeonatos de fútbol no se ganan el mejor equipo, el mejor equipo no es el que gana, es el mejor entrenado, es el que mejor se cohesiona el uno con el otro. Y para poder tener cohesión tienen que hacer miles de repeticiones y repeticiones y repeticiones sobre las mismas jugadas y sobre los mismos planteamientos. O sea que es la maestría la que nos conduce al éxito, y el éxito es alcanzar el logro que yo quiero. Ojo, el que yo quiero, no el que me imponga.
Entonces aquí es donde está el problema. Volvemos otra vez. ¿Su hijo sí sabe por qué se tiene que levantar a las 7 de la mañana? ¿Su hijo sí está motivado a levantarse a las 7 de la mañana? Porque es que él tuvo un nivel de satisfacción muy bacano y se quedó hablando con todos los amigos hasta las 2 de la mañana. Eso sí le produce placer. Y entonces, ¿cómo a las 7 de la mañana va a estar disponible para hacer un ejercicio mental si está mal dormido? A ver, papá, ¿usted sí se dio cuenta que estuvo hasta las 2 de la mañana chateando? Entonces, y si él todos los días está quedando en eso, entonces, ¿qué hábito está creando? Entonces va a llegar el momento en que él va a tener el sueño volteado, o sea, va a vivir de noche y Sí, va de a hecho, dormir de día. Lina Toro nos pide, ¿cierto? Que si podemos dar de pronto un poco más de ejemplos de esos pequeños hábitos que nos ayudan a ir formando precisamente la disciplina. Yo, por ejemplo, Lina, también te puedo comentar en este momento un hábito que yo empecé a implantarme en este tiempo de la cuarentena y es el hábito de la desconexión después de las 10 de la noche. Entonces, para no caer en esa misma dinámica de que estamos todo el tiempo conectados y que también el cuerpo necesita entrar en un espacio de relajación o incluso de hacer otro tipo de actividades que no tengan nada que ver con los dispositivos, yo, por ejemplo, pongo a partir de las 10 de la noche el celular en modo avión. Y alguno dirá, ¿y si pasa algo? Y yo siempre me hago enseguida hago el recuerdo de, bueno, y hace 20, 25 años cuando no teníamos los celulares y pasaba algo, ¿qué? Había cosas que de hecho en el momento no se pueden solucionar. Y bueno, y también nos reservamos para el descanso. Y también, bueno, pues incluso podemos caer en ese adagio popular de que si es una noticia mala, eso uno se entera desde cualquier manera, ¿cierto? Es lo primero de lo que uno se entera. Entonces también es como, bueno, darnos el espacio, darnos el lujo o incluso darnos la motivación personal de decir, ya, tengo que entrar en un modo de relajación, de satisfacción personal, pero también de habituarme a poder descansar. Porque eso también lo necesitamos. El descanso también hace parte de una vida saludable, de una vida disciplinada, de no dejar todo para el final, sino, bueno, al desconectarme a las 10 significa que tengo que programar mejor mi tiempo anterior. Entonces, vamos entrando en esta misma línea. No sé si Alexander de pronto tiene otros pequeños hábitos que nos sirvan de ejemplo para poder ir motivando a eliminar y evitar la procrastinación. Sí, por ejemplo, en el colegio se salía a descanso siempre a la misma hora. ¿Por qué? Porque necesitábamos el hábito físico, mental, para hacer todas nuestras necesidades fisiológicas, como es el hambre, el tema del hambre, el poder comer a esa hora, poder ir al baño a esa hora. Entonces los chicos de primero, en medio de la clase, decían, profe, ¿me deja ir al baño? Y entonces, ¿qué pasaba la profe? Vaya, pero ya en quinto no lo dejan ir. ¿Por qué? Porque tiene que esperar a la hora del descanso, porque tienes que habituar a tu cuerpo a ser ordenado fisiológicamente. O sea que son pequeñas cosas. Por ejemplo, si yo todos los días logro que mi hijo se levante y desayune a las 7 de la mañana, créame que el día que no lo hace, él está desesperado a las 9 de la mañana por un hambre terrible. ¿Por qué? Porque su cuerpo se lo pide, él de forma automática se lo está pidiendo. Entonces es repetir una acción pequeñita. Si él se cepilla mal los dientes, entonces toda la vida se los va a cepillar mal. Todos los días yo tengo que ver, papito, primero se hace así, lo hago yo, él me mira, después, venga otra vez, hermano, volvemos a repetir. Y ya cuando él lo aprendió a hacer, lo suelto, pero ojo, no lo suelto del todo. De vez en cuando tengo que ir como gerente de esa empresa a supervisar si lo está haciendo bien hecho o no. O sea que el problema de nosotros es que creemos que nuestros hijos son autónomos y los soltamos. Lo soltamos al libre albedrío y él todavía no tiene la capacidad de decidir sobre muchas cosas. Yo veo... Alexander, para no cortarte, sino que la pregunta va en esta misma línea de lo que estás diciendo. El padre Juan Diego, de hecho, nos pregunta, ¿cómo lograr a través de los padres que se logre una autonomía en los chicos, en los hijos, sin que ellos se sientan presionados o demasiado sueltos? En la misma línea de lo que nos venías comentando. Mire, yo no sé si a mí me podrán llamar conservador o no, pues coloquémosle el calificativo que quiera.
pero a los hijos no hay que soltarlos tanto. A los hijos es como una cometa. Para poder elevar una buena cometa, usted tiene que soltar y volver a recoger. Soltar y volver a recoger. Y en esas recogidas es simplemente inspeccionar si la está haciendo bien o mal. Porque como el hábito en cualquier momento se nos puede dañar. Por ejemplo, se nos ocurrió una brillante idea por allá, regalar el PlayStation a un niño. Dios mío, bendito, qué problema tan tenaz. Porque ya, como eso le genera tanto placer, entonces ya no lee, ya no está con la familia, ya no quiere compartir con nosotros, sino que quiere estar encerrado jugando Play. No, eso no se puede permitir, no podemos permitir que se dañe el área social, que se dañe el área familiar, que se dañe el hábito intelectual, todo porque el placer del niño es jugar Play. Entonces, sí, Play, pero con horas. Sí, Play, pero después de. Y entonces cuando yo establezco que hay unas prioridades en la vida, posteriormente él se va a dar cuenta a medida que va haciendo su propia autonomía que no era tan necesario jugar Play. Y ya lo juega, pero de una forma muy autónoma y con autodisciplina. Entonces las pequeñas cositas me hacen la autonomía. Créame que si yo algún día me levanto todos los días a las 3 de la mañana y me levanto todos los días a las 3 de la mañana, ya después no vuelvo a dormir después de las 3 de la mañana. Entonces esa pequeña acción, que es la primera, cuando la repito, ahí es donde se va generando el hábito bueno o tarde o temprano la vida no la cobra. Entonces esos horarios son fundamentales. Cuando estamos en clase sincrónica, por eso es que no duran más de 1 hora. Pero yo llamaba a los chicos de grado 10º y 11 y ellos me decían que era todo el día. Y nosotros sabiendo cuáles son los horarios sincrónicos y asincrónicos, y los papás todavía convencidos de que él se levanta a las 7 de la mañana y no, es que les colocan, eso es pesadísimo, y se levantan ya a las 2 de la mañana vueltos nada. Y usted no se imaginó en esas 5 o 6 horas que hizo su hijo, porque como estaba encerrado y como él es autónomo, y fue chateando, fue metido en las redes sociales, y nada de clase. Es más, en una universidad, en un posgrado, eran 15 estudiantes, y el profesor empezó a dictar la clase. Y a mitad de clase, todos muy conectados y todos muy ahí en el classroom, todos pegados. Y le dijo, bueno, vamos a abrir el debate, y empezó a preguntarle a cada uno de ellos, y solamente habían 3. Los otros 12 ya se habían ido. No están ni siquiera en clase, prenden el computador, están ahí, pero ellos físicamente y mentalmente y con su espíritu no están con el profesor. Entonces, mi querido papá y mamá, hay que, sí, desarrollar la autonomía, pero con controles. Sí, así lo llamen que sean. Sí, mira que Marta Acevedo, de hecho, nos hace este comentario, ¿no es cierto? Ella dice, a mí me preocupa porque ya no se puede controlar los celulares porque los necesitan para estudiar, hacer trabajos y demás. Pero realmente los veo desperdiciando mucho tiempo con juegos, con videos, en fin, lo expresa pues esta mamá también con mucha preocupación, y es cierto. Estamos en esta dinámica, pero siento que la cuestión es, bueno, ¿hasta qué punto estamos ejerciendo nosotros control sobre el uso de los dispositivos? Porque es que una cosa es establecer horarios, y está bien. Otra cosa es decir, me voy a quedar todo el tiempo o le voy a permitir que esté todo el tiempo conectado. Y bueno, al empezar a establecer horarios, vamos también exigiéndole pues, al estudiante o exigiéndonos a nosotros mismos hacer las tareas en los tiempos que son, ¿cierto? Si yo digo de 10 minutos, tal. Y de hecho, ya luego nos hacen otro comentario y pregunta más bien y nos dicen, después de clases, ¿cuánto tiempo se debe dar de descanso antes de iniciar tareas u otras labores? Las desconexiones son fundamentales. El nivel de concentración del ser humano solamente llega a los 45 minutos. O sea, después de 45 minutos el cerebro ya empieza a divagar, empieza a dispersarse. Entonces, por eso siempre en las empresas, en todas partes, se tiene que tener actividades, pausas activas y hacer, pero no necesariamente tiene que ser actividades que lo saquen del contexto académico.
Si estamos en la academia, si estamos en la escuela, pues usted no puede irse para la discoteca y volver, porque nunca se vuelve a conectar. Entonces, esos momentos de relajación mental tienen que ser esas actividades que no es que lo desconecten del todo, sino que simplemente descansen de la actividad haciendo otra que le genere también placer. Por ejemplo, cerrar los ojos, la meditación, escuchar un momento de música, pero también mucho cuidado con la música que escucho, porque ya está comprobado, si hay música de determinada, los dispara. Entonces, mucho cuidado con la música. A mí me empezó mi hijo a recibir clases escuchando reggaetón. ¿Cómo le ocurre? No, señor. O usted escucha reggaetón o escucha René, pero no puede escuchar los dos al tiempo. Ese cuento de que nosotros los seres humanos somos capaces de hacer 50 cosas a la vez y las mujeres están muy dadas a decir, no, es que nosotros somos capaces de hacer 3 y 4 cosas al tiempo. O sea, mis queridas amigas. Pero ¿cuál de todas con eficacia, cierto? Ninguna. Está comprobado científicamente que la atención solamente se presta en una sola cosa. Lo que pasa es que la mujer tiene mucha habilidad de volver a retomar donde iba. O sea, ella se desconecta 15 segundos y no hay ningún problema en que la desatrasen, sino que ella misma se conecta. Pero es una habilidad mental que tienen las mujeres. Nosotros no, nosotros somos absolutamente así, sesgados los hombres por su desarrollo mental. Pero bueno, eso es otro cuento de otra charla. Pero la atención solamente se presta en una sola cosa, por eso no puedes ir manejando y chateando. O sea, no puedes cantar y silbar. No, esas dos cosas no se pueden hacer. O sea que definitivamente tenemos que evitar todos esos rollos que nos van metiendo nuestros propios hijos. No es que yo estoy mejor escuchando reggaetón, no es que yo estoy mejor en pantaloneta, no es que yo estoy mejor, nada. Estamos en el colegio, disciplinas. Al favor, se me coloca los zapatos, me da el favor y se me coloca, bueno, está bien, no me coloca el uniforme del colegio porque tampoco es válido, pero al menos una ropa más cómoda que no sea la del domingo, que él no esté en modo domingo, que él esté en modo colegio. Y en esas pausas activas es muy importante que tú lo acompañes inicialmente, ya después la aprendes. Entonces, Alexander, ya se nos está acabando el tiempo, de verdad ha sido un espacio maravilloso. Entonces vamos a recapitular este espacio que hemos compartido. Entonces, lo primero, para hacer un acompañamiento en casa que sea efectivo, lo primero que debemos formar es cambiar malos hábitos por buenos hábitos. Correcto. Segundo, establecer disciplinas que nos permitan ser efectivos y eficientes con el tiempo. Tercero, evitar o desterrar la procrastinación. Y cuarto, la exigencia, ¿cierto? Ser flexible no significa dejar de exigir. Y por último, que no es la última, sino que debemos tenerla en cuenta incluso desde primero, es los buenos hábitos, el evitar la procrastinación y la disciplina solo se adquieren mediante el buen ejemplo. Es correcto. Y lo que más hago hincapié en esto es siempre el por qué. Tenemos que tener mucho diálogo con nuestros hijos. Tenemos que estar conectados del porqué de ellos. Había un niño, un joven de grado 11 que quiere ser médico y en el primer periodo perdió 6 materias. Dígame, ¿realmente él quiere ser médico? ¿Cómo lo va a hacer? O sea, el por qué. ¿Dónde está ese papá diciéndole, si tú quieres ser médico, entonces ¿por qué no estás rindiendo académicamente? Ahí es donde está el por qué, siempre el por qué. O sea, la motivación, que no es más ni menos que tener un motivo para la acción. Sin motivación no hay placer. Y si no hay placer, no hay buenos hábitos. Bueno, Alexander, de verdad, pues ha sido una hora maravillosa. Nos has iluminado muchísimo con tu experiencia, con tus estudios, pero sobre todo con tus ganas de ayudar y contribuir a que todos crezcamos juntos, ¿cierto? En este camino que estamos realizando. De igual manera, te expreso mi más sincera gratitud de parte de toda la comunidad educativo-pastoral, en mi nombre en principio, pero de verdad tu trabajo de acompañamiento ha sido maravilloso. Invito de hecho a los papás que quieran contactarse con Alexander. Él está siempre muy disponible a prestarnos sus servicios, ¿cierto? A nivel personal, a nivel
en el sector de educación, a nivel de las empresas. Y vean, siempre nos ayuda a crecer, pero sobre todo a encontrar el mejor camino hacia la eficiencia y la eficacia, hacia una educación de calidad, pero sobre todo a procesos de maduración personal y de maduración social en cada una de nuestras instituciones. De verdad, Alexander, muchísimas gracias sobre todo por tu cercanía con cada uno de nosotros. Vamos a poner disponible a partir de mañana en la página web del colegio también la evaluación de esta escuela de padres para las personas que la vean, que la están viendo ahorita online o los que la vean luego en diferido, para que también podamos seguir contribuyendo en este ciclo de acompañamiento que se ha realizado desde la pastoral familiar y desde bienestar estudiantil y desde la pastoral juvenil. El padre Juan Diego se despedirá en este momento también porque él quiere darles este último saludo antes de despedirnos. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias a ti, Alexander. Gracias, padre Gustavo. Para mí es un verdadero placer estar vinculado con el Colegio Salesiano. Siempre lo he hecho de corazón, de amor por la comunidad, por nuestros niños, por nuestros papás que en este momento están pasando de pronto un momento difícil. A todos los empresarios, a todos los comerciantes, aquí estoy. Lo que necesiten, con mucho gusto, tranquilos, no me preocupen que la tarifa es con plata o sin plata, pero lo importante es entre todos ayudarnos. Que Dios los bendiga, mil gracias por escucharnos, mil gracias por acompañarnos y recuerden que lo más importante de la vida es la vida misma, o sea que a ser felices, a disfrutar de la vida misma. Gracias, Alexander. Entonces nos despedimos con la bendición del padre Juan Diego en esta noche. Buenas noches para todos ustedes. Un saludo muy especial. Alex, muchas gracias a ti por estar conectado en este momento tan especial. Solamente quiero hacer énfasis en algo que es muy chévere ahora, es el ejemplo, ¿sí? Pero el ejemplo y la disciplina no entra con esto. Esto me lo encontré por casualidad. Y con esto, en alguna casa del colegio, así le pegan a uno de sus hijos. El ejemplo también parte desde el corazón. Y el ejemplo también parte desde que yo como adulto también reconozca mis debilidades, reconozca también mis carencias y mis necesidades para poder educar bien a mis hijos. Solo cuando yo pido con el ejemplo, pero también reconozco que no me las sé todas, pero sé acompañar, lo vamos a lograr. Entonces, ahí está el punto. Un saludo para todos ustedes, que la Virgen Auxiliadora nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos y nos seguiremos viendo en otro espacio de Conexión Don Bosco en estos conversatorios. Bueno, muchas gracias. Los llevo en mi corazón y oro profundamente cada día por ustedes. Dios los bendiga y hasta la próxima. Gracias.